Todos quieren tener el poder. Tú también, aunque lo niegues. Pero llegó el momento. Vamos a analizar qué es, qué se necesita para alcanzarlo y cómo puedes tú lograrlo. ¿Qué hicieron los grandes? ¿Cómo se diferencian de los perdedores? ¿Quieres saberlo? Este es el podcast del poder. Acompáñame en un nuevo capítulo. Sean todos ustedes bienvenidos a este primer capítulo del podcast del poder. En este podcast vamos a hablar sobre qué significa el poder y cómo se aplica en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Incluso cómo el poder es un factor crucial a la hora de querer cumplir nuestros objetivos. Vamos a ver las perspectivas de filósofos como Nicolás Maquiavelo, entre muchos otros que han hablado sobre el tema del poder y cómo funciona en el mundo. No solo el poder político, sino el poder económico y el poder diario. ¿A qué refiero yo con el poder diario? El poder que debemos ejercer diariamente en nuestras vidas, en el entorno en que nos rodea, con las personas que influencian o que son partícipes de alguno de los aspectos de nuestra vida. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es que el poder es algo amoral. Y esto sí quiero dejarlo muy en claro, porque es importante darse cuenta de que muchas personas pueden sentirse ofendidas o atacadas o incluso indignadas por acciones que toma el poder con el fin de lograr sus objetivos. Al ser el poder inmoral, el poder no toma en cuenta el bien o el mal, o sea, no califica las acciones como buenas o malas, sino acciones como efectivas o no efectivas. De ahí parte, por ejemplo, la muy famosa frase atribuida al filósofo, pensador y político Nicolás Maquiavelo, que dice: el fin justifica los medios. Esta frase nos detona y nos demuestra que el poder busca la efectividad, busca los resultados. No busca ser catalogado entre bueno o malo, sino si se logró el resultado o no se logró el resultado. Partiendo de esto, vamos a analizar un libro muy famoso. Un libro que se publicó en el año 1998, escrito por el señor Robert Greene. Este libro se titula Las 48 leyes del poder. Este libro es un compendio de historias y análisis donde nos muestra en cada capítulo, o como lo nombra el libro, en cada ley, cómo actuar para poder alcanzar nuestros objetivos, en este caso, alcanzar el poder. Partimos desde la idea de que todos queremos el poder. Como dice el intro de este podcast, todos, absolutamente todos deseamos tener el poder. Es algo natural entre nosotros, tener el poder de controlar nuestras vidas, de tomar decisiones, de incluso influenciar en otras personas para poder lograr nuestros objetivos. Desde bebés, incluso desde muy pequeños, desde que nacemos, siempre estamos ejerciendo técnicas para poder ejercer poder en las demás personas. ¿Cuáles técnicas? Bueno, ¿qué hace un niño cuando tiene hambre? Empieza a llorar, conmueve a los papás y salen corriendo de una vez a atender sus necesidades. Obviamente esto con el tiempo va cambiando y a medida que vamos creciendo, nuestras técnicas para utilizar el poder deben hacerse más efectivas. Pero surge un problema, y es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de esto y con el tiempo, en vez de lograr obtener cada vez más poder, empiezan a perderlo, empiezan a desentenderse o simplemente ignorar de que viven en el juego del poder. Al intentar estas personas obtener sus objetivos y no saber cómo funciona el poder, fracasan en la obtención de estos objetivos. Esto lo hablo porque le sucede a la mayoría de personas del universo y llevan una vida de resignación, llevan una vida de que lo que les toque hacer lo harán. Y aún así en sus decisiones de vida diaria siempre intentarán ejercer el poder, intentarán tomar el control sobre muchas de las decisiones diarias. Esto es la muestra de que todos siempre queremos ejercer el poder y queremos ejercerlo cada vez en mayor medida.
Otros, en cambio, sí buscan ejercer el poder o se han dado cuenta de cuáles son las técnicas que necesitan para poder lograr sus objetivos. Utilizan técnicas de seducción, utilizan el encanto y muchas también utilizan el engaño. Y es aquí cuando vuelvo a resaltar de que el poder es amoral. El poder no se clasifica entre bien o mal, sino entre si es efectivo o no es efectivo. Y muchas veces fingir y engañar es una de las técnicas más usadas del poder. Vamos a tomar el punto de vista de el filósofo Nicolás Maquiavelo y vamos a hablar del poder como es, de una forma pragmática. No vamos a pensar en cómo debería ser el poder o cómo sería en un mundo idealista. No, vamos a quitar todos estos romanticismos del discurso y vamos a hablar precisamente cómo es, cómo se vive día a día y cómo se aplica y cómo los grandes lo aplican diariamente. Y esto implica hablar de cosas que para algunos no es políticamente correcto mencionar o incluso no es ético. Si tú estás en desacuerdo con algunas de las cuestiones que hablaremos aquí, déjamela saber. Ponla en la caja de los comentarios que muy pronto vamos a estar comentando y te estaré dando una respuesta a tu opinión. Sin embargo, el poder es así. El poder es una guerra civilizada. Todo esto lo estamos analizando del libro Las 48 leyes del poder, del prólogo de este libro, donde nos viene mostrando una breve visión general de lo que es el poder. Ya más adelante vamos a analizar cada una de las leyes. Sin embargo, en este libro nos viene comparando la dinámica diaria del poder como en las antiguas cortes. ¿Qué era una corte en la antigüedad? Bueno, prácticamente era como donde estaban reunidos los políticos, entre comillas, de esa época, en torno a un príncipe o en torno a un monarca o en torno a un rey. Los cortesanos eran como los ministros del rey que le servían y ejercían poder y eran consejeros del rey y le ayudaban a ejercer el poder en su reino. Pero en estas cortes, la dinámica entre los cortesanos, que eran estos ministros del rey, era una guerra civilizada, porque entre ellos mismos querían siempre lograr tener más poder, estar un poco más cerca del rey. Tengamos en cuenta que el poder absoluto del reino estaba en el monarca, pero estos hombres y mujeres que estaban alrededor de él tenían influencia, una gran influencia sobre las decisiones que se tomaban en el reino. Por esto estos hombres y mujeres cada vez querían tener más poder. Y había una guerra sutil y civilizada, una guerra fría entre estas personas para poder tener y lograr más poder. Incluso si el monarca estaba debilitado en su influencia y el poder, muchos de estos ministros simplemente impulsaban su caída para poder así hacerse ellos con el poder. De ahí surgieron los famosos golpes de Estado y demás. Tengamos en cuenta estas palabras, esta cita que me gusta mucho sobre cuál es la visión que debe tener un hombre y una mujer sobre el poder. Esto lo relata el señor Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Y dice, cualquier hombre que intente ser bueno todo el tiempo terminará yendo a la ruina entre la gran cantidad de hombres que no lo son. Por lo tanto, un príncipe que quiera conservar su autoridad deberá aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento o prescindir de su uso, según las necesidades que se presenten. Tomando en cuenta esta cita, hay que tener mucho cuidado en caer en el error de querer ser buenos todo el tiempo o querer ser inocentes. Lo que venía hablando hace un momento, de ser idealista, de cómo debería actuar el poder en un mundo ideal, de cómo deberían ser las cosas. Muchas personas caen en esta ideología de creer que el mundo es bueno, de creer que hay que ser éticamente correcto, de creer que siempre cada accionar debe ser 100% bueno. Y este es un gran error, ¿por qué? Porque precisamente estas personas que inocentemente caen en este error o deliberadamente caen en el error de la inocencia, pues terminan en el fracaso o terminan destruidas por personas cuyos escrúpulos les permiten pasar por encima de ellos, cuyas estrategias del poder
que son más efectivas, les permite destruirlos por completo. Entonces, por esto aquí el señor Maquiavelo nos menciona que todo hombre que pretenda ser bueno va a terminar arruinado entre la cantidad de hombres que no lo son. Esta es la respuesta a la gran pregunta de por qué muchos de los políticos que llegan a grandes cargos como la presidencia de un país o a cargos de gobierno, aparentemente tenían un aire de ser buenos, entre comillas, pero cuando ya están en el cargo pierden esos principios que tenían y empiezan a actuar como los demás del montón, donde se ven hechos de corrupción, se ven los demás hechos que rodean siempre cualquier dinámica en el poder político de un país. Y es que es eso. Puede que un político tenga las mejores intenciones del mundo, puede que quiera lograr cosas y ayudar a ver sinceramente al pueblo. Sin embargo, tras este principio nos viene mostrando que el político o la política, el gobierno, está rodeado de personas que no tienen esa dinámica. Y si un príncipe, como lo dice el libro de Maquiavelo, quiere mantenerse en el poder, o si una persona de estas quiere lograr estar allí y mantenerse, deberá dejar de ser bueno y deberá poder actuar de manera eficaz, sin pensar que es bueno, malo, ético o no ético, sino es si es eficaz o no es eficaz. Si este político o príncipe testarudamente quiere seguir en el camino de ser bueno todo el tiempo, pues pasa lo que ha pasado siempre. Termina arruinado en su carrera o incluso muchos terminan como chivos expiatorios de algunos hechos delictivos y terminan en la cárcel o incluso, como se ha visto en historia de algunos países, terminan asesinados por sus contrincantes. Entonces, tomando en cuenta esta premisa, cualquier hombre que pretenda ser bueno todo el tiempo va a terminar arruinado entre la cantidad de hombres que no lo son. Y es por eso que aquí no podemos distraernos con el idealismo del bien y del mal. Aquí tenemos que concentrarnos en el pragmatismo de que si nuestras acciones van a tener un resultado efectivo o no. Sin embargo, en esta guerra que vivimos, en esta guerra civilizada que siempre estamos teniendo día a día, hay un factor muy interesante que influye en las dinámicas del poder. ¿Por qué la guerra es civilizada? ¿Por qué no, por qué es una guerra fría? Porque precisamente las ansias del poder, las ansias de querer lograr algún objetivo, no deben ser evidentes. Como pasaba en las antiguas cortes, todos querían congraciarse con el príncipe y lograr un estatus mayor o una influencia mayor. Pero si esta influencia, o si estas ansias de querer tener más poder eran evidentes, esta persona era atacado directamente y era caído en la desgracia. Por eso, una de las premisas de el señor Napoleón era: cubre tu mano de hierro con guantes de terciopelo. ¿Y a qué se refiere con esto? Precisamente es que cada acción que nosotros emprendamos, si es dura, si es un ataque contra nuestro enemigo, debe ser cubierto con un guante de terciopelo. Como lo viene mencionando el libro, si le vas a clavar la puñalada a un amigo, debes clavársela con la más afable de las sonrisas. Y vuelvo y lo menciono, el poder no se centra en el bien o el mal. El poder mira las situaciones. Y hay cuatro factores muy importantes a los que a los que debemos tener en cuenta a la hora de no ser vulnerables en el momento de ejercer el poder, o cuatro perfiles de personas. Uno, las personas que hacen eco de su vulnerabilidad. Las personas que siempre se están haciendo pasar como la víctima de alguna situación. Las personas que, no las verdaderas víctimas, sino las que hacen eco de su victimización, las que se victimizan todo el tiempo. Estas personas son como el animalito que se finge estar herido para que te acerques y luego te ataca. Precisamente estas primeras personas debemos tener mucho cuidado,
Las personas a las que todo el tiempo se están victimizando, todo el tiempo quieren lograr generar lástima entre los demás. Esto con el fin de mantener una manipulación, de lograr manipular a la persona a la que están queriendo influenciar. Otros perfil de persona que también debemos cuidarnos son los que gritan igualdad, los que quieren la igualdad para todo el mundo. Y aquí algo muy interesante de lo que pasa hoy en día en cuanto a las protestas por igualdad o a los deseos de querer ser iguales en todo. Y es que hay una realidad de la naturaleza humana y es que no somos iguales. Los seres humanos no somos iguales, somos totalmente diferentes en muchos de los aspectos, entre hombres, entre mujeres, entre razas X. En realidad, somos totalmente diferentes en demasiados aspectos. Entonces, todas estas personas que luchan por esta igualdad, entre comillas, simplemente luchan por querer tener ellos el poder para poder repartirlo a su manera. Ha de tomar en cuenta que si perseguimos la igualdad equivale a rebajar a las personas que son más capaces y a resaltar a las personas que no lo son. Igualdad no es igual a justicia. Eso tengámoslo muy en cuenta. Y tomando un ejemplo muy particular de la actualidad, en España, el gobierno español tiene unas pruebas específicas, unos estándares específicos para entrar a instituciones como la policía. Las personas que quieren entrar a ser policías o ser bomberos tienen que pasar una serie de pruebas físicas y psicológicas para poder acceder a estos cargos. Sin embargo, se vio un fenómeno en que para que pudiera acceder mayor número de mujeres, estas pruebas fueron alteradas bajando el nivel de intensidad. Es decir, el nivel de intensidad que era ejercido para una persona promedio o un hombre, para las mujeres, para que pudiera aplicar mayor cantidad de mujeres, era rebajado, ¿sí? El esfuerzo era menor. Entonces, no se medía de manera igualitaria, pero simplemente era con la excusa de poder tener igualdad de oportunidades tanto de hombres y mujeres para poder acceder a este cargo. Y al querer luchar con esta igualdad, pues se estaba midiendo de manera desigualitaria. Como les decía, rebajando a las personas que sí son capaces y exaltando a las personas que no lo son. Por esto estas personas que luchan por la igualdad también están ejerciendo una técnica del poder, también quieren ejercer el poder sobre las demás personas. Por eso hay que tomar en cuenta de que en el juego del poder no somos iguales. En la naturaleza humana no somos iguales, somos completamente diferentes. Y estas personas que solo buscan la igualdad con con una excusa de querer ayudar a las demás personas, en realidad lo que quieren es el poder. Otro son las personas que son completamente sinceros. Y esto es muy interesante porque las personas que son completamente sinceras, que dicen las cosas sin tapujos o que actúan sin tapujos, precisamente quieren también lograr el poder. Es una técnica de un ataque directo para poder lograr este poder. Por ejemplo, con su sinceridad sin filtro, buscan en muchas ocasiones hacer sentir mal a otras personas para poder manipularlas, para poder ejercer una autoridad por encima de ellos con su superioridad moral. Y este es otro tipo de personas muy peligrosas para que hay que tener en cuenta a la hora de cuidarse. Las personas que hacen eco de su superioridad moral, de las que dicen ser más empáticos, más justos, más serviciales con los demás. Estas personas que quieren siempre mostrar que no tienen nada que ocultar, precisamente son las personas que más quieren ejercer el poder y el control de las demás personas gracias a su superioridad moral, entre comillas. Y por último, otras personas a las que también debemos cuidarnos son las que reniegan del poder o niegan querer tenerlo.
Tengamos en cuenta que en el mundo en que vivimos el juego del poder es inevitable. Y aquellas personas que reniegan del poder o niegan querer obtenerlo, en realidad también están utilizando esta técnica para poder encandilarnos con sus deseos, con su palabrería barata a la hora de negar el poder y así poder obtener ellos el poder. Simplemente son técnicas de distracción y manipulación. Si nos damos cuenta de estos perfiles de personas que estamos analizando en este momento, podemos encontrar que siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que ejerza alguna de estas categorías, que se victimice, que busque la igualdad, que intente ser moralmente superior a los demás o que simplemente les dé igual el poder o quiera negar el poder. Pero como venía mencionando al principio, todas las personas quieren tener cierto grado de control sobre sus vidas y la vida de los demás y siempre van a querer buscar más. Si tú eres una persona que realmente quiere ignorar el juego del poder, pues precisamente este interés de negar el juego del poder va a traerte impotencia, porque si no controlas tú, alguien más te va a controlar. Esto te va a crear impotencia y desgracia. Es muy importante también tener en cuenta que no es nada efectivo luchar contra el poder. Muchas personas pasan su vida queriendo luchar contra el poder y queriendo hacer caer toda la estructura y juegos del poder. No se dan cuenta que al final de cuentas las personas que ejercen el poder se aprovechan de esta ideología que ellos quieren tener de luchar contra el poder para manipularlas y así poder ejercer el control sobre ellas. No es nada efectivo querer luchar contra el poder, el juego del poder es inevitable. Por eso, en lugar de luchar contra ello, es mucho más efectivo conocer cómo funciona, darse cuenta de cuáles son las técnicas que nos pueden ayudar a lograr obtener nuestros objetivos y obtener el poder de controlar inicialmente nuestras vidas y así poder influenciar en las demás. Inicialmente, para poder obtener poder, se debe desarrollar ciertos factores y uno que es el más importante es el dominio de las propias emociones. El dominar nuestras propias emociones es crucial para poder obtener el poder. Aquella persona que no puede reprimir o no puede controlar sus emociones simplemente no podrá ejercer el poder. Por eso debe tener cuidado a la hora de expresar sus emociones. Expréselas de manera controlada, no de manera descontrolada, porque esto puede evitar que usted logre obtener el poder o logre obtener el objetivo que quiera lograr en cualquier momento. Si usted se ve preso por la ira, se va a ver nublado en su visión, sus capacidades de razonamiento y perceptivas van a verse nubladas por este sentimiento, lo cual le va a llevar a una decisión errónea. Tome en cuenta, es como si jugara ajedrez contra el campeón del mundo, pero usted tuviera los ojos tapados. Así es tomar decisiones cuando usted no logra controlar sus emociones. Otra de las cualidades que también debemos desarrollar era la cualidad que se puede ejemplificar con el dios romano Llano. Este dios romano tenía dos caras. Si tú buscas una imagen de este dios romano, puedes ver que este dios tiene dos caras. Una cara que miraba hacia el futuro y otra cara que miraba hacia el pasado. Y es que precisamente esa es otra de las capacidades o cualidades que debemos desarrollar. Además de poder controlar nuestras emociones, debemos tener la capacidad de mirar hacia el futuro. Y es muy distinto mirar hacia el futuro, no hay que confundirlo con la preocupación. Siempre debemos estar alerta, debemos estar pendientes de cuáles van a ser las jugadas de nuestros oponentes, pero no debemos confundirla con la preocupación. ¿Y cómo se hace esto? Volvemos al ejemplo del juego de ajedrez. El jugador de ajedrez siempre debe estar dos pasos más adelante, debe saber deducir o identificar cuál va a ser el accionar de su oponente para así poder tomar medidas desde antes y estar preparado ante ellas.
Entonces nosotros en nuestra vida también debemos estar preparados para saber cuáles son las medidas que debemos tomar y estar frente para evitar que las dificultades nos tomen por sorpresa. Y la otra es la cara hacia el pasado. También debemos estar pendientes y mirar hacia el pasado. Pero mirar hacia el pasado es con el objetivo de entrenarse, de educarse. No con el objetivo de ser nostálgico, de que todo tiempo pasado fue mejor, porque podemos caer en ese error. Podemos siempre caer en el error de pensar que las situaciones que vivíamos antes eran mejores que las situaciones que estamos viviendo ahora. Puede que estemos en una situación donde estemos caídos en depresión y si miramos al pasado con esa perspectiva, nos vamos a sentir mucho mal y vamos a perder el control sobre nuestras emociones, lo cual hará que nuestras decisiones sean poco efectivas a la hora de lograr nuestros objetivos. Por eso, siempre debemos mirar al pasado con el objetivo de autoeducarnos. ¿Cómo nos podemos educar? ¿Qué debemos mirar en el pasado? Podemos mirar principalmente las lecciones que nos dejan las personas que vivieron en el pasado, los grandes generales, los filósofos, los ejemplos que tenemos de políticos y personas que vivieron situaciones similares a las nuestras y que nos pueden dejar una lección para aprender. Y algo mucho más importante que mirar la vida de estos personajes es mirar nuestra propia vida, nuestras propias decisiones. ¿Cuáles fueron las jugadas, entre comillas, que nosotros utilizamos para poder enfrentar cualquier situación en el pasado? Tenemos que analizar si fueron correctas, si fueron efectivas o por el contrario nos llevaron a resultados catastróficos. Si ese fue el caso de algunas de nuestras decisiones del pasado, pues debemos mirarlas y hacernos la promesa de nunca volver a cometer este error. De tenerlas presentes precisamente para no volver a cometer este error y así poder seguir adelante. Entonces, estas son las dos caras que nosotros debemos tener. Adelante para estar siempre alerta al futuro, para poder predecir las jugadas y movimientos y estar siempre preparados y alerta. Y en el pasado para estar constantemente en entrenamiento. Hay que tomar en cuenta lo que venía hablando hace un momento, y era que como el poder es amoral, una de las piedras angulares de las técnicas y de este juego es el engaño. El engaño es una técnica muy desarrollada por la civilización humana. Todo ser vivo engaña, pero algo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad sofisticada para cometer estos engaños. Y es precisamente como su hambre por el poder o su deseo por querer obtener sus objetivos no debe ser evidente debido a que sería fuente de ataque por muchos flancos, debe siempre disimular sus acciones y en muchos casos engañar. Tenga en cuenta que el engaño es como su espada y algunos se sentirán y dirán que esto es algo malvado, que esto es algo que no es correcto y que no se debería hacer. Pero vuelvo y lo repito, el mundo no es como debería ser, sino es como es. Precisamente, hablando en términos pragmáticos, si usted no utiliza el engaño lo utilizarán contra usted. Utilice esta espada de manera sabia, porque esta es el arma más poderosa entre su arsenal. Pero, ¿cómo puede engañar de manera eficaz? ¿Cómo puede lograr crear estas situaciones o utilizar esta arma de manera eficaz? Para poderlo hacer debe tomar distancia de usted mismo. Debe tomar distancia de lo que usted personalmente es y de su propio interior. Tome en cuenta la labor de un actor. El actor puede interpretar cualquier papel. Sin embargo, el actor no es ese personaje que está interpretando. La integridad personal, la persona interior que es el actor, no influye con el papel o el papel que está, el personaje que está desarrollando no influye en la personalidad de este actor o no debería. Si usted toma distancia de usted mismo, podrá desempeñar el papel que necesite a la hora de querer alcanzar sus objetivos, de querer alcanzar el poder. Hay que ser muy paciente. ¿Por qué la paciencia es el mayor escudo que podemos tener en este juego del poder? Porque precisamente este juego es un juego a largo plazo.
Este no es un juego cuyos resultados se dan inmediatamente, o la obtención de el poder o influencia sobre las personas, o el logro de sus objetivos, no se va a dar inmediatamente. Va a conllevar años. Y aun cuando lo obtenga, cuando logre obtener sus objetivos, cuando logre llegar a la posición que usted desee llegar, debe mantenerse ahí, a menos de que quiera perderla. Si usted ya llega ahí, debe mantenerse en el poder, como lo hacían los antiguos monarcas. Llegaban al poder y la lucha era para mantenerse ahí. O como lo hacen hoy en día los políticos. Siempre que llegan a cargos de poder, una vez entran al poder, lo que buscan es querer seguir ahí en el poder, mantenerse en el poder. Por eso es de vital importancia la paciencia. Tenga en cuenta, si el engaño es el mayor arma que usted puede tener a la hora de ejercer el poder, véase el engaño como la capacidad de disimular sus acciones, hacer creer a las personas una cosa distinta a la que realmente usted está haciendo. La paciencia será su gran escudo. La paciencia le ayudará a poder controlar sus emociones y así tener sus facultades perceptivas bien entrenadas para poder ver hacia el futuro y predecir el juego de sus oponentes y ver hacia el pasado para aprender de sus propios errores y de los errores de los demás. Algo que hay que tener en cuenta es que usted no puede juzgar las acciones de sus oponentes, y tenga en cuenta que hablo de oponentes no solo de sus enemigos, también hablo de oponentes de toda persona que esté en su vida, ya sean familiares, amigos, jefes, compañeros de trabajo, entre otros. Todas estas personas siempre van a querer ejercer el poder sobre usted. Y usted no puede juzgar las acciones de estas personas por sus intenciones. No, es que esta persona actuó de buena fe. En el juego del poder, las buenas intenciones no interesan. Como venía mencionando hace un momento, en el juego del poder, lo que importa de las acciones son el resultado que ellas tienen. Porque muchas personas puede que con buenas intenciones hagan o realicen ciertas acciones, pero llevan a nuestro perjuicio propio. He ahí que no debemos decir, no, pero es que ella actuó o aquella persona actuó de buena fe. No, usted no puede juzgar las acciones de sus amigos o de sus enemigos si actúan de buena fe o no. Debe juzgarlo por el efecto que esas acciones tienen en usted. Y es ahí donde vuelvo y repito que el juego del poder es amoral. El juego ve las circunstancias, ve más allá del bien o del mal. En el juego del poder usted debe analizar cada circunstancia y tomar la decisión adecuada para ella. Si deja de hacer algo simplemente porque le parece que no es adecuado hacerlo, su oponente aprovechará esta ventana de oportunidad y lo hará, y las consecuencias serán perjudiciales para usted. Algo a tomar en cuenta también, además de esto, es que la mitad del dominio del poder también radica en lo que omite hacer. No solo en lo que hace, sino en lo que decide no hacer. Y esto es muy interesante y hay que tomarlo en cuenta también, porque el poder no es solo hacer, sino también saber qué no se debe hacer o saber qué debo dejar de hacer. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted alguna vez el término victoria pírrica? Este término se refiere a una victoria que se obtuvo con un alto costo. Es casi equivalente a una derrota porque costó tanto que se perdió más o un poco menos de lo que se ganó. Y esto viene de la historia antigua del rey griego Pirro, que este rey luchó en varias ocasiones contra Roma y en algunas de esas ocasiones él obtuvo la victoria, pero tuvo pérdidas inimaginables. Perdió gran ejército y grandes recursos en estas batallas. Prácticamente es cuando usted dice que la victoria no valió la pena, porque perdió más de lo que pudo haber ganado. Entonces, cuando usted no sabe identificar qué puede hacer o qué debe dejar de hacer o qué no debe hacer, puede que invierta tiempo, esfuerzo y recursos en asuntos que no le van a traer una victoria sustancial.
Puede que incluso las victorias que logre usted sean pírricas, es decir, invirtió más de lo que al final ganó. Y esto va a hacer que se aleje cada vez más del poder. Por eso es importante usted tener en cuenta qué acciones debe tomar y qué acciones no debe tomar. Y esto se ve mucho en el caso, por ejemplo, de las compañías, las empresas y su inversión en marketing y publicidad. En este podcast vamos a hablar sobre todos, no solo política, sino en poder empresarial y el poder que se utiliza para controlar a las masas. En marketing y publicidad, muchas empresas dan tumbos y golpean aquí y piensan que porque algo está siendo tendencia o algo está siendo utilizado por todo el mundo, es la mejor estrategia que deben hacer para poder sacar adelante su empresa o su compañía. Y esto no solo sucede en compañías pequeñas, sino en compañías grandes. Cuando invierten infinidad de recursos en ciertas estrategias que a la final no tienen ningún resultado o los resultados que obtienen no son sustanciales. Esto es tener una victoria pírrica. Debes saber dónde golpear, en qué momento golpear y en qué momento dejar de golpear para no malgastar sus recursos ni su tiempo ni su atención. Recuerde que en el juego del poder, en el juego de lograr sus objetivos, alguien más también está compitiendo contra usted. Aunque no lo identifique, alguien también quiere lograr lo que usted quiere. Y si usted no lo logra primero, esta persona le va a robar el puesto, le va a quitar la oportunidad y usted va a quedar en la impotencia, va a sentirse como una persona frustrada, incluso desgraciada. Por eso debe tener mucho cuidado en qué invierte su tiempo y sus acciones. Debe saber muy bien cómo trazar su plan a la hora de querer obtener el poder. Y una de las cosas o una de las circunstancias en las que usted no debería perder su tiempo ni sus recursos es en el asunto o en los temas que atañen a otras personas, o sea, en los temas de otros. En los asuntos de otras personas, usted debe de dejar de prestar su atención. Cada persona tiene su camino hacia sus objetivos y su camino hacia el poder. Si usted le presta demasiada atención a los asuntos de otra persona, dejará de prestarle atención a sus propios asuntos, lo cual hará que usted descuide sus objetivos y al final los pierda. Su tiempo es el recurso más valioso. No lo desperdicie. Usted no tiene una vida infinita. Tarde o temprano su vida va a terminar. Tarde o temprano el juego se va a acabar para usted. Por eso debe saber cómo utilizar los recursos que ahora tiene para poder lograr sus objetivos. Si los hace de manera estratégica, si los hace de manera correcta y siguiendo las pautas de las que hemos estado hablando y de las que hablaremos en próximos capítulos analizando este libro del poder, se le garantizará un éxito absoluto. ¿Por qué se le puede garantizar el éxito absoluto? Porque al igual que veníamos mencionando hace un momento, al ver el pasado podemos ver que muchas otras personas, grandes políticos, influenciadores, empresarios y demás, han logrado obtener el poder siguiendo estas pautas, sin distracciones. Usted debe aprender a estudiar a la gente, debe tener gran habilidad en la psicología. No debe ser psicólogo, pero sí debe saber cómo actúan las personas. Debe estudiar diariamente cuál es el comportamiento humano. Si muchas personas invierten su tiempo y sus energías estudiando el comportamiento de animales para poder entenderlo, los animales de la selva o de la jungla o incluso los animales domésticos, con cuánta más razón no debemos nosotros aprender cómo es el comportamiento humano. Por eso, entre más conocimiento tengamos acerca de este juego y cómo funciona, podremos darnos cuenta cómo nosotros podemos evitar los ataques de algún oponente y al mismo tiempo avanzar en la obtención de nuestros objetivos. Y este fue el final del análisis de el prólogo, el prefacio del libro Las 48 leyes del poder. Cuéntame qué te pareció, si tienes algo
alguna opinión, déjamela en la caja en los comentarios. Si crees que estoy equivocado en algo o no estás de acuerdo con lo que acabo de decir, también déjalo en la caja de los comentarios. Me gustaría tener una conversación con ustedes. Argumentemos. Vamos a analizar cada uno de los puntos de vista para poder lograr así llegar a un entendimiento mayor en cuanto al juego del poder.